estuvimos observando que el apóstol Pablo, primero en el capítulo 1, relata que los gentiles están bajo pecado. Él lista, él lista una cantidad extraordinaria de pecados de los gentiles. En el capítulo 2 presenta y él lista los pecados de los judíos. Y en el capítulo 3 concluye que tanto judíos como gentiles todos están bajo pecado. Y en la última porción del capítulo 3 el apóstol Pablo menciona la justicia de Dios que se ha revelado. Y después habla acerca de un hombre que fue justificado por medio de la fe, que fue el patriarca Abraham. Respecto a la justificación del pecador, el apóstol Pablo señala que no es una doctrina nueva, sino que es una doctrina que se encuentra contemplado en la ley de Moisés y también en los profetas. En la ley de Moisés, en Génesis capítulo 15, verso 6, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Y en Habacuc capítulo 2, verso 4, más el justo por la fe vivirá. Entonces ahí tenemos algunos textos bíblicos que confirman que ya en el Antiguo Testamento, tanto en la ley como en los profetas, se hablaba acerca de la justificación del pecador. Y esta justificación es por medio de la fe en Jesucristo. La fe es una confianza, es una disposición de la mente y de la voluntad. Y esta justificación es para todos, por supuesto, para judíos y gentiles, para todos los que creen. Esta justificación es por gracia, es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención significa liberar a un esclavo mediante el pago de un precio, mediante el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Expiación significa cubrir el pecado al pecador. Justificación, habíamos dicho que es una resta, es la cancelación de la deuda de nuestros pecados, pero no solamente es una resta, sino que también es una suma. Se imputa la justicia de Cristo al alma y al pecador que cree en él. Dios justifica, y esta justificación es muy necesaria, es decir, le atribuye justicia al pecador. Las razones son porque el hombre es pecador, y también para evitar la justicia. Luego se presenta a un hombre que fue justificado por medio de la fe, y este es Abraham. Abraham se caracteriza por creer en Dios, por creer en el que justifica al malvado, creer en el Dios que da vida a los muertos y llama cosas que no son como si ya fueran, o como si ya existieran. Creer contra toda esperanza, esperar, no flaquear, no vacilar, convencerse plenamente que Dios cumple sus promesas. Esas son las características del fe del patriarca Abraham. ¿Cómo el hombre puede ser justificado del mismo modo como Abraham? No por medio de las obras, tampoco por medio de la circuncisión, sino más bien creyendo en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Creer en la resurrección de Jesucristo. Creer que Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Con creer eso, que el pecador ya es justificado por medio de la resurrección de Jesucristo. La resurrección es el base de la justificación de los días. La resurrección, la redención, la expiación. Vimos también los resultados de estar en paz para con Dios, entrar a la gracia, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, seremos salvos de la ira y en regocijo en Dios. Eso es lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Y hoy continuamos trabajando con el capítulo 5 y capítulo 6 del libro de Romanos. Bienvenidos todos los hermanos, hermana Nidia, hermano Cristian y hermano Rodrigo. Como siempre, mis queridos hermanos, a medida que nosotros vamos avanzando, ustedes pueden ir planteando preguntas que vayan surgiendo durante la exposición. Bien, todo esto para hacer la tarea ya lo leyeron, por lo tanto vamos a avanzar rápido, porque esto ya lo leímos en Romanos capítulo 5, verso del 1 al 21, para responder sus tareas. La paz para con Dios. Eso es lo que nos dice el capítulo 5. Justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Entrada de esperanza, nos gloriamos en las tribulaciones,
y la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5 nos encontramos entonces. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se consiguió la paz? Por medio de Cristo, nos dice el verso 1, y el verso también lo repite luego el verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Se ha conseguido esta paz para con Dios por medio de la muerte de Jesús de Nazaret, lo dice el verso 6, el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por medio de la sangre de Jesucristo. Esos son la forma, los medios que Dios utilizó para que nosotros fuéramos reconciliados con Él y tuviéramos esta paz para con Dios. La paz de la cual nos está hablando las Sagradas Escrituras no se trata de un sentimiento interno de bienestar o de la sensación de estar en paz, lo que podríamos llamar la paz de Dios que inunda nuestros corazones. No se refiere a esa paz, o la paz del Antiguo Testamento, la estabilidad integral de un creyente en el Antiguo Testamento. Esta paz de la cual nos está refiriendo el apóstol Pablo se refiere a una situación externa de estar en una relación de paz con Dios, de una reconciliación con Dios, pues de encontrarse el incrédulo en un estado de hostilidad permanente con el Creador. Ahora han sido reconciliados con Dios. El pecador ha sido reconciliado con Dios. La analogía de esta paz es la de dos países que se encuentran en conflictos bélicos, como Rusia y Ucrania, o Hamas con Israel, y así podríamos seguir listando las guerras que existen en el mundo. Termina las hostilidades, las matanzas y el derramamiento de sangre, todo el odio, el rencor que existía entre ambos pueblos, ahora se ha solucionado, se ha zanjado este problema. Ahora pueden disfrutar de tranquilidad, ahora hay paz. De esa paz se refiere, aludiendo al apóstol Pablo, puesto que el ser humano se encuentra en una situación de hostilidad frente a Dios, es enemigo de Dios, es hostil a Dios, es agresivo, insolente, atrevido para con Dios, es un blasfemo, es un sacrílego, es un indiferente, un irrespetuoso frente al coso de Dios. Pero ahora Dios es reconciliado con el ser humano. Él no le ha demostrado su ira contra el pecador, el esperado, dándole la posibilidad al ser humano de arrepentirse de sus pecados. De esa paz de la cual estamos hablando. Dios nos reconcilió, nos dice el apóstol Pablo, cuando éramos todavía enemigos de Dios. Cuando Dios nos trajo a una nueva relación de paz con Él, aún éramos pecadores débiles e impíos. Pues bien, según el contexto, esa paz se refiere a la reconciliación y no a un estado de bienestar como se usa frecuentemente en el Antiguo Testamento. Reconciliación con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. ¿Cómo obtener esta paz para con Dios? En el verso 1, el apóstol Pablo dice, mediante la fe, por medio de Jesucristo. La fe es una confianza, es una disposición de la mente y de la voluntad. No es una sustancia que se deposita en el corazón, en el alma del ser humano, sino que es la voluntad del ser humano de confiar en Dios y de entregarse, y ser responsable y comprometerse con Dios. Eso es la fe. Nosotros tenemos confianza en las empresas donde trabajan, en el chofer de un vehículo, en el piloto de un avión. Del mismo modo, nosotros tenemos confianza y por eso se llama fe, porque el objeto ahora de esta confianza es Dios, por eso se dice que tiene fe. Pero una confianza, el ser humano es el que debe confiar. Y todos tienen esta posibilidad de confiar en Dios. Todos tienen la voluntad de confiar en Dios. El libre albedrío.
que se perdió en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron, pero que se recuperó con o por medio de la gracia preveniente, quien restaura este gracia preveniente, restaura el libre albedrío de todos los seres humanos. La gracia preveniente tiene que ver con todavía arraigarse o todavía permanecer la imagen de Dios en el ser humano. Constituye el fundamento del ser del ser humano. Es decir, nosotros somos seres humanos por medio de la gracia preveniente. Y no se perdió totalmente la imagen y semejanza de Dios. Tenemos la posibilidad de escoger o de rechazar. Pero es por medio de la gracia preveniente, no lo tiene naturalmente el ser humano, sino que es por la obra de la gracia preveniente. Bueno, hablamos acerca de la gracia preveniente, estamos hablando acerca de la obra y la acción del Espíritu Santo de Dios sobre todo el mundo. Y es por medio de Jesús de Nazaret, lo dice el verso 1. Respecto a los sufrimientos, nos dice el apóstol Pablo que por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. El término tribulación o sufrimiento, ¿a qué se refiere? Douglas Moo, un comentarista muy importante del Nuevo Testamento, dice que el sufrimiento se refiere a todo el dolor o todo el sufrimiento, la tribulación que experimenta el cristiano. Pues este sufrimiento delata la presencia del enemigo. Está hablando acerca de Satanás. E incluye ese ataque de Satanás, incluye un ataque a nuestra relación con el Señor Jesucristo. Esa prueba, esa tribulación entonces, es una forma de un obstáculo que impide relacionarnos bien con el Señor Jesús. Es lo que Él dice. Bueno, puede ser eso y puede ser mucho más todavía con respecto a todos los sufrimientos que los cristianos tienen en el mundo. El sufrimiento tiene un significado, tiene un sentido, tiene un valor teológico. Los incrédulos no tienen ningún sentido el sufrimiento, quieren esquivar la posibilidad de un sufrimiento, pero los cristianos le dan otro significado. El apóstol Pablo dice que los sufrimientos que nosotros experimentamos estamos completando los sufrimientos del Señor Jesucristo. O estamos participando nosotros de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Estamos identificándonos con el Señor en el sufrimiento. Tiene una finalidad positiva para desarrollar el carácter, para fortalecer el carácter, para desarrollar la humildad en el creyente, para que esté consciente de su dependencia de Dios y de su vulnerabilidad. ¿Tiene sentido entonces? ¿Tiene finalidades espirituales? ¿Le reporta beneficios espirituales los sufrimientos para los cristianos? Los sufrimientos tienen la finalidad de desarrollar el carácter, lo dice la Reina Valera 1960. Nos permite salir aprobados, dice la Dios habla hoy. Nuestro carácter se fortalece, dice la palabra de Dios para todos, en el verso 4. Y la paciencia prueba y prueba esperanza. El término que se utiliza para referirse a la prueba o interés de carácter, prueba, en griego el vocablo es, aquí lo voy a escribir, aquí, el vocablo es document. Ese es el vocablo en griego. Se traduce al castellano como prueba. Se decía, al emplear esta palabra, document, de un metal que ha pasado por el fuego de forma que ha quedado limpio de todo, de toda impureza.
o se usa de una moneda de quilates, el fuego que purifica y elimina todo tipo de impureza para lograr la, sí, la pureza absoluta de un metal de oro, puede ser, o en el caso de una plata. Por eso es que produce en el creyente entereza de carácter, o fortalece el carácter, nos permite salir aprobados, como un metal que es purificado por el fuego, así también el creyente ha sido purificado por la prueba o por el sufrimiento. Tiene un valor entonces los sufrimientos para Cristo. No gozamos en tribulaciones, el vocábulo gloriarse aquí no tiene que ver con un aspecto positivo del creyente. Nosotros no nos gloriamos de nuestros propios logros. Bueno, posiblemente sí, algunos se pueden gloriar. Yo sé que algunos ministros del Evangelio se glorían de los logros de la denominación. Recuerdo de alguien que decía, nosotros somos la iglesia más grande de Chile. Tenemos no sé cuántos templos y no sé cuántos miembros de la iglesia en Chile. 5.000 templos, más de 1,5 millones de miembros de esta iglesia. Y no solamente somos los más grandes de Chile, sino que somos los más grandes del mundo. No, eso ya era demasiado, no, no es la iglesia más grande. No. Pero yo pensaba que era la iglesia más grande del mundo. Después que dijo eso, pasaron como unos 5 años más, la iglesia se dividió, ahora diría como en 5 partes más. Ya, ya no es la más grande. Bueno, era la más grande en su momento, pero ahora ya no es la más grande, porque ya se dividió muchas veces. Además que no era la más grande del mundo, sí. La más grande del mundo eran las asambleas de Dios, por ejemplo. Ellos sí son los más grandes. Miles de misioneros en el mundo. Y tiene 3 expresiones, brasileña, americana y la sueca. Universidades, seminarios. No, no se puede comparar. Ellos son los más grandes. En cuanto a números, bueno, es impropio del cristiano de gloriarse de sus logros o de los logros de su denominación. Pero sí es propio del cristiano el gloriarse a causa de la provisión gratuita de Dios en Cristo. Eso sí es totalmente apropiado. Aquí el apóstol Pablo dice, no, gloriemos en la esperanza de la gloria de Dios. El creyente sí se puede gloriar en la obra que el Señor Jesucristo ha realizado y en el don de Dios a favor de todos los hombres. De acuerdo a la perspectiva, entonces, de acuerdo a la motivación por la cual el cliente se gloríe, tiene su aspecto positivo, su aspecto negativo. Bien, entonces hemos visto cómo se originó esta paz para con Dios, por medio de Cristo, por medio de la muerte de Cristo, por medio de la sangre de Cristo. ¿Cómo obtener esta paz para con Dios? Mediante la fe, por medio de Cristo, que produce el sufrimiento, perseverancia, entereza de carácter y esperanza. Es positivo las tribulaciones y los sufrimientos, o las pruebas. Aquella persona que no es probada va a tener problemas como Salomón. Salomón nunca fue probado ese hombre. Su papá sí, él fue probado. Pero Salomón nació en una cuna de oro. Heredó un reino estable, un formidable ejército, expansión de territorios, muchas riquezas. Lo que él hizo fue administrar. Tenía la sabiduría para administrar. Pero después, cuando ya tenía suficiente edad, cuando ya era anciano, algo ocurrió con este hombre que se turbó. Me refiero a Salomón. Las mujeres desviaron su corazón. 700 reinas y 300 concubinas. 1.000 mujeres tenía ese hombre. Y a cada una de ellas le tenía su Dios, su templo y su Dios. Y allá iba Salomón a adorar a cada uno de los dioses de sus esposas. Le advirtieron que se arrepintiera. Y él no quiso escuchar a los profetas. Murió como un apóstata y murió como un idólatra. Nunca en ninguna parte de la Sagrada Escritura se dice que se arrepintió. En Eclesiastés pareciera indicar que se arrepintió, pero él nunca dejó de ser rey en Israel, y el libro de Eclesiastés dice que yo fui rey en Israel, es decir, fue rey en Israel.
en Jerusalén. Fue, pero cuando escribió ese libro ya no era. Salomón murió como rey, por lo tanto no se puede referir a Salomón como un hombre que se haya arrepentido. Pero comenzó bien, pero terminó mal, como Samuel. Comienza bien, pero terminó mal. Lo importante de la vida cristiana no es cómo comienza. Bueno, y comenzar bien también, pero hay que terminar bien igual, o terminar mejor. ¿Por qué le pasó eso a Salomón? Porque nunca fue aprobado. Ese fue el problema. Nunca fue aprobado. Por eso la prueba es muy importante. Por eso los cristianos debemos gozarnos en las pruebas. Bueno, es difícil gozarse en las pruebas. Hermano Víctor, adelante. Hola, hermano Pablo. Consulta, ¿eso significaría, referente a la reflexión que hace de Salomón? Eclesiastés siempre se le atribuye a Salomón, pero ¿significaría que Eclesiastés no tuvo la autoría de Salomón entonces? Si habla en tiempo pasado ya de que fue rey en Israel, o etcétera, o igualmente. Hermano Víctor, en las interpretaciones bíblicas hay que acostumbrarse a la diversidad de opiniones, precisamente por el carácter de la teología. La teología es una actividad humana, es una ciencia, y es una ciencia modesta. No es una autoría, no se presenta como una autoridad que lo sabe todo, como ninguna ciencia. Una actividad humana, una actividad intelectual. Por lo tanto, algunos dicen que Salmón lo escribió, yo lo he leído, autores muy importantes, ¿ah? Teoría del verbo divino, por ejemplo. Y otros autores, también importantes, con la misma autoridad, con la misma especialización, dicen que no. Bueno, difícil tomar una decisión ahí, ¿eh? Porque los argumentos son buenos de uno y otro punto. Pero no nos preocupemos en ese sentido porque la teología es una ciencia modesta. eh, es una actividad humana e intelectual. Y se están esforzando en transformar la verdad, pero no le puede dominar. Porque el objeto del estudio de la teología es el misterio, es la revelación. Y además que Dios es insondable, es infinita, nunca vamos a conocer toda la verdad. Y a medida que surgen nuevas investigaciones, nuevos recursos para llegar a datos, se puede llegar a alguna conclusión. Pero con respecto a la autoría de Eclesiastés, yo he leído dos opiniones distintas. Ya. Sí, entonces no hay un consenso, digamos, académico en el asunto. Ya. No, no hay un consenso, no hay un consenso. Decir eso, no hay consenso en nosotros. En otros sí, la doctrina fundamental en la Trinidad sí, aunque los antitrinitarios dicen que no, pero así ahí estamos todos de acuerdo. El que no cree en la doctrina de la Trinidad no es cristiano. Son fuertes eso, hermano, pero el Dios de Jesucristo es el Padre y Él es Jesús y está también el Espíritu Santo. Son cristianos herejes, podríamos decir. Pero si me preguntan si son siervos o no los que son antitrinitarios, ya ese es otro problema porque el ladrón en la cruz, no sé si él tenía un concepto adecuado de la Trinidad o no. El ladrón en la cruz dijo, él le dijo a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero, ¿a quién estaba viendo ese hombre? A Jesús, lo estaba viendo como Dios. Esa es mi pregunta, el rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bueno, como un Mesías. Pero tendrá el concepto de Dios cuando venga en tu reino. Bueno, yo creí en la resurrección porque sabía que cuando viniera en su reino, el fe se basa en creer en Jesús de Nazaret. Claro, es una precisión teológica con respecto a Jesucristo. Hay, Justo González escribe un libro que se llama el No creáis a todo espíritu. Hace mucho tiempo escribió Justo González, pues sí, Justo González, No creáis a todo espíritu. Muy buena obra de Justo González. Y él ahí dice que nosotros somos salvos por, no por
los dogmas, sino somos salvos por fe. Ni siquiera somos salvos por los dogmas en torno a Jesucristo, sino que somos salvos por Jesucristo. Y no dice nada más. Después hay que tratar de interpretar qué quiso decir con eso. Justo González, y somos salvos en Cristo, y no en los dogmas relacionados con el Señor Jesucristo. Y ahí elude el ladrón. Bien, entonces habíamos dicho que es muy importante las pruebas para desarrollar nuestro carácter. Luego, en el capítulo 5 estamos en el verso 12, el apóstol Pablo presenta un contraste entre Adán y el Señor Jesucristo. Adán es el representante de la humanidad, el primero. Jesucristo es el representante también de la humanidad, el segundo Adán, representante también de toda la humanidad. Son diferentes, del mismo modo que el siervo infiel. El siervo infiel en el profeta Isaías es el pueblo de Israel y el siervo fiel es Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Adán? Por favor, mis queridos hermanos, en el capítulo 5 verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Hermano Cristian, por favor, vamos a darle lectura a esa situación mismo. Bueno, Pablo, estoy en el trabajo, estoy sin Muy descargar. bien, muy bien, muy bien, muy bien. Dígame. Hermano Felipe, por favor. Amén. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Perfecto. Por medio de Adán entró el pecado entonces, por medio de la decisión de ese hombre. Él era representante de la humanidad, cabeza federal de toda la humanidad. Cuando él tomó la decisión, toda la humanidad fue afectada por la decisión de Adán. Si Boric toma una decisión terrible ahora, como armar una guerra, por ejemplo, él toma la decisión, pero todos nosotros vamos a estar involucrados en esa guerra, ya sea yendo a combatir o huyendo y exiliándose por ahí, cruzando algunas fronteras para no pelear. Depende de cuál sea la responsabilidad individual de cada uno. Todos piensan de manera diferente. El- pero todos son afectados de alguna u otra manera por la decisión de un representante de una nación, en el caso del presidente de la República. Adán era el representante de toda la humanidad, era el padre de toda la humanidad, el que va a engendrar a toda la humanidad. Toda la humanidad potencialmente, en un sentido, se encuentra ahí en Adán, en los lomos de Adán. Por lo tanto, cuando él toma una decisión, todos nosotros fuimos afectados con esa decisión. El problema de Adán fue la falta de fe. Eso fue el pecado de Adán, la falta de fe. Recuerda que el fe es confianza. Y él desconfió de Dios, porque Dios le dijo, no comas de ese fruto del árbol prohibido, que vas a morir. Y Satanás le dijo, no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Vas a conocer el bien y el mal. Y Adán encontró maravilloso, bueno, a Eva fue, juntamente con Adán, encontraron ellos maravillosa la idea de ser como Dios. Entonces ellos dijeron, entonces Dios nos está impidiendo algo bueno, nos está impidiendo ser como Él. Entonces es envidioso Dios porque está impidiendo que nosotros seamos como Él. Quien hace algo así se le va a pasar por la mente a Adán y Eva, no puesto leer. ¿Por qué Dios nos impide ser como Él? Entonces no es tan digno de confianza. Le tuvieron muy confianza al diablo. Es decir, depositaron más su fe en el diablo. Tenía fe en el diablo más que la fe en Dios. Entró el pecado, se siente el pecado por falta de fe. Entró el pecado y lo afectó a él. Adelante, hermano Cristian. Hermano Pablo, encuentro que el audio no está como habitualmente, se le escucha como, no sé, como que retumba un poco. Cuando han hablado los hermanos, se coloca nítido el audio, pero es cuando lo hace usted. Ok. No sé qué puede ser, hermano. En delante estuve grabando algo y me di cuenta de eso.
Estaba trabajando con micrófono en delante. Ahora me saqué el micrófono, estoy utilizando el micrófono solamente del computador. No sé si te sigue igual. Bueno, creo que es el señal porque cambié la empresa de internet. Bueno, ahí usted me dice si mejoró el audio o no, hermano Cristian. Espero que se haya mejorado un poco. Bien. ¿Dónde estaba hermano? Entró el pecado entonces. Entró el pecado en el mundo. Mm. En cambio, por medio de Cristo trajo la santificación. Por medio de la sangre de Cristo somos santificados. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también Adán se caracterizó por la desobediencia. Vamos a ver el verso 19, por favor, hermano Felipe. Verso 19. Ah, Amén. no, le leyó ya, Verso. hermano Felipe. Sí, había leído ya. Sí. Hermano Víctor, por favor. Amén. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Perfecto. Adán se caracterizó entonces por la desobediencia y Cristo se caracteriza por la obediencia. Nos dice el verso 19. La obediencia absoluta. Obedeció todos los mandamientos y toda la ley. Y era imposible que desobedeciera. Imposible que pecara. Porque era Dios. Él era hombre, sí, de verdad. Era hombre. 100% hombre. No le faltó ningún elemento para ser considerado un hombre al 100%. Si fuera Cristo solamente un hombre, eventualmente podría pecar. Pero como no era solamente un hombre, sino que también era Dios, y ambas naturalezas, tanto como la divina humana, sobrevivían en Cristo Jesús, entonces la naturaleza divina impedía que su naturaleza humana pecara. Por eso que era imposible que pecara. Por eso que fue obediente absoluto a todos los mandamientos de Dios. Adán también se caracterizó porque quiso ser Dios en el verso, en Génesis capítulo 3. La serpiente le dijo que si come del fruto del árbol del cual Dios le había prohibido, serás como Dios. En cambio, el Señor Jesucristo en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, verso 6 al verso 7, dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria. Se hizo semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y sufrió la muerte, muerte de cruz. No se despojó de su divinidad, sí, seguía siendo Dios. Se despojó de la gloria y de la riqueza del cielo, pero seguía siendo Dios. Es diferente entonces a Adán. Adán se caracterizó por traer la condenación al mundo. En el verso 16, verso 19, por favor, hermana Nidia. Adán trajo la condenación. Am, ¿Cuál texto me dijo, hermano? El Del- libro de Romanos capítulo 5, verso 16, y después nos saltamos al verso 18, por favor, hermana Nidia. Ya, hermano. Amén. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchos transgresiones para justificación. El 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén.
Bien, entonces sigamos. A ver, cambié acá un micrófono. Yo creo que... ¿Se escucha igual el audio, hermano Cristian, o no? Bueno, estoy hablando. O no ha variado nada. Sí, varió, hermano, por lo que no lo escucho mejor. Ah, ok, ok. Entonces eran los micrófonos que están malos. Ya. Bien, entonces Adán trajo la condenación al mundo y Cristo trajo la justificación. En Adán todos fuimos nosotros condenados. Cuando Adán pecó, se degradó su naturaleza humana, se corrompió su espíritu, su voluntad, su inteligencia, le afectó también su aspecto social, su cuerpo, había dicho, su cuerpo físico también fue afectado, afectó también a la creación, porque la tierra iba a producir cardos y espinos, y también afectó al cosmos entero. Todo el mundo se vio afectado por el pecado de Adán. Fue realmente algo muy grande la decisión que este hombre tomó. Cristo, por otra parte, trajo la justificación al mundo, pero esta justificación es potencial. Esta justificación es para los que creen nada más. En cambio, los que no creen quedan bajo condenación. Cristo le da la posibilidad y al representante, pero de todos los que creen. Adán trajo la muerte al mundo por el pecado. Cristo trajo la vida al mundo. Esos son entonces los contrastes entre Adán y nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 5 verso 15 y también el verso 16 verso 17 verso 18 nos habla el apóstol Pablo acerca de las características de esta gracia. Estamos en el capítulo 5. Esta gracia se caracteriza por ser una gracia incomparable. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La gracia de Dios es incomparable entonces. Cubre una multitud de transgresiones, lo dice el verso 16. Y como el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, y es sobreabundante. En estos versículos bíblicos, del verso 15 al verso 17, el apóstol Pablo demuestra el paralelo entre Cristo y Adán. Es mayormente un paralelo de contraste en el sentido que la influencia de Cristo para bien sobrepasa mucho el efecto de Adán para el mal. El don gratuito no es como la transgresión, es decir, es mucho más efectivo que la transgresión. Los resultados del pecado de Adán son inferiores en comparación con los resultados de la obra que Cristo nuestro Señor realizó. Porque Adán se encontraba en un estado de inocencia cuando cayó en pecado. Y eso es lo que se dice normalmente por algunos autores. Se encontraba en un estado de inocencia. Si Adán superaba la prueba, iba a pasar del estado de inocencia al estado de la santidad positiva, porque la santidad es la pureza mantenida en la tentación. Si hubiese pasado eso con Adán, entonces no hubiese sido necesario experimentar la muerte para irse a estar con el Señor, o los cuerpos glorificados para vivir para siempre, alcanzar la inmortalidad. Es la especulación de algunos teólogos. Mia Perman recuerdo que afirmaba esa verdad. Pero como no logró superar la prueba, entonces ahora tiene que morir y luego, si cree en Cristo, va a resucitar y luego una transformación corporal y puede estar en la presencia del Señor. Pero el efecto de la obra de nuestro Señor no es recuperar la imagen
de Adán antes de la caída, es decir, es volver al estado de inocencia antes de la caída. Lo que hace nuestro Señor ahora, el efecto de la obra de nuestro Señor Jesucristo, es transformarnos a la imagen del segundo Adán, a la imagen de Jesús, que no es la imagen de un inocente, del estado de inocencia, sino que es la imagen de el justo, es la imagen del santo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, con creer en Cristo, ya la persona no solamente se devuelve al estado de inocencia, sino que es mucho más todavía. Por eso que el efecto de la obra del Señor Jesucristo, el efecto de la gracia, es superior y es sobreabundante en comparación con la obra o el pecado de Adán en el huerto del Edén. La obra de Jesucristo le otorga justicia, le otorga vida, le otorga la vida eterna. Por eso que es incomparable. Cubre una multitud de transgresiones, es sobreabundante. Habíamos dicho en el capítulo 3 del libro de Romanos, en el verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. En base a esto, al apóstol Pablo le habían calumniado, le dijeron, entonces tú estás predicando que no estamos bajo la ley. Si no estamos bajo la ley, entonces está diciendo que nosotros debemos pecar, debemos persistir en el pecado, debemos continuar en el pecado. Debemos pecar para que sobreabunde la gracia, ya que no estamos bajo la ley, entonces tú estás promoviendo el libertinaje. Esas son algunas acusaciones que le planteó el apóstol Pablo, de antinomianista. Ya lo había hablado, ¿cierto? Lo que es antinomianista, ¿recuerdan? ¿Qué significaba antinomianista? Sin ley. Exactamente, muy bien. Sin ley. El apóstol Pablo ahora va a explicar este asunto. Él no está fomentando el libertinaje, tampoco está incentivando a pecar. Y responde, vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Y ahora comienza a dar las razones por las cuales no vamos a persistir en el pecado. Ya que estamos sin ley, no significa la ley de Moisés. Y somos libres de la ley de Moisés, eso es verdad. Pero nunca alguien es absolutamente libre, siempre es esclavo de alguien. Antes de la venida de Jesús, eran esclavos de la ley. Y los incrédulos, esclavos del pecado. Pero ahora han sido liberados de la ley, han sido liberados del pecado, pero para servir a la justicia, para servir a Dios, para estar sujeto a la ley del Señor Jesucristo, que es la ley de la libertad. Pablo explica que no persistimos en el pecado, aunque no estamos bajo la ley de Moisés, porque nosotros los cristianos, capítulo 6, nos encontramos ahora, hemos muerto al pecado. Eso es lo que comenta, por favor, hermano Rodrigo, capítulo 6, verso 2, vamos a dar la lectura. El creyente no persiste en el pecado. Verso 2 me dijo, ¿verdad? Por favor, hermano Rodrigo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bien. ¿Cuál es la razón que da el apóstol Pablo para no persistir en el pecado? Hemos muerto al pecado, dice el apóstol Pablo. Hemos muerto al pecado. Como estamos muertos al pecado, entonces ya no tiene ningún tipo de control sobre nosotros. Otra razón por la cual el creyente no persiste en el pecado, porque hemos sido unidos al Señor Jesucristo. En el verso 3, verso 5, por favor, hermano Gustavo. ¿Verso 3 al 5 o 3 y 5? Del 3 al verso 5, por favor, hermano Gustavo. Ah, ya. Del capítulo 6. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección. Perfecto. El apóstol Pablo da otro argumento para señalar que nosotros no estamos bajo el pecado, no vamos a persistir en el pecado, porque nosotros hemos sido identificados con Cristo, absolutamente, en la muerte, en la sepultura, en la crucifixión, muerte, sepultura y en la resurrección. Algunos dicen que cuando Cristo estaba crucificado en la cruz, nosotros realmente estábamos ahí de alguna manera, realmente, no en un sentido figurado, espiritual, sino realmente. Yo no sé en qué sentido realmente podríamos estar ahí. Eso no lo, no lo sé. Hermann Ritterbosch señala que realmente nosotros estuvimos allí en la crucifixión del Señor Jesucristo. Cuando Cristo estuvo sepultado, todos nosotros los creyentes también estábamos sepultados con Él, y cuando Él resucitó de los muertos, todos nosotros resucitamos con Él de entre los muertos. Para hablar acerca de esta identificación con Cristo. Y esto es precisamente lo que simboliza el bautismo en agua. Bautismo significa muerte, sepultura y resurrección, novedad de vida. Si hemos muerto con Cristo, hemos estado crucificados con Cristo, hemos resucitado un cuerpo glorificado, tenemos una nueva naturaleza, entonces evidentemente que no vamos a persistir en el pecado por estas razones. Está siendo muy persuasivo el apóstol Pablo para responder a esta pregunta, que era una calumnia que le estaban planteando a él. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia de Dios abunda? De ninguna manera, porque hemos muerto al pecado, porque hemos sido unidos a Cristo, y también porque nuestra vieja naturaleza fue crucificada con el Señor Jesucristo, lo dice el verso 6, por favor, hermano Felipe. Amén. Verso 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Muy bien, ya no somos esto. Nuestra vieja naturaleza entonces humana fue crucificada con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, o decía en sus epístolas, juntamente con Cristo estoy crucificado. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. En un sentido, esto sí es espiritual, metafórico, obviamente no es literal. Bueno, el sentido común dice que obviamente no es literal. eh, pero también en nuestra conciencia. Nosotros todos los días pecamos de palabra, de pensamiento, de acción y de omisión. A veces inconscientemente ofendemos a alguien, pero pecamos de diversas formas. Y aquel que dice que no tiene pecado, la verdad no está en él, dice el apóstol Juan, y hace a Dios mentiroso, y además que todos nosotros todavía persiste la naturaleza pecaminosa en, en todos nosotros los creyentes. Pero el apóstol Pablo dice que nuestra actitud, nuestra mentalidad respecto a nuestra naturaleza pecaminosa es que debemos considerarnos como si nuestra naturaleza pecaminosa hubiera sido crucificada ya en la cruz, en la cruz. Por eso esto de la cruz es muy importante el símbolo. Algunos que trabajan en publicidad, en marketing, dicen que la cruz es el símbolo más poderoso que existe. No, nosotros los cristianos evangélicos no le hemos sacado el provecho suficiente, ¿eh? Los católicos ortodoxos, los romanos, le han sacado más provecho a la cruz. Las asambleas de Dios, la iglesia presbiteriana, la anglicana, la luterana, alguna iglesia bautista sí le han sacado provecho a la cruz, pero nosotros no le hemos sacado mucho provecho a la cruz, ¿eh? Los católicos andan con un crucifijo, nosotros pensamos que eso lo andan trayendo como talismán. Pero ¿qué pasaría si nosotros los cristianos evangélicos anduviéramos con un tremendo crucifijo aquí de plata o no sé, de otro material? De oro no, porque nos robarían inmediatamente, estaríamos un día con algo de oro. Además que cuesta mucho recurso económico. Pero sería una forma de dar testimonio del Señor Jesucristo y recordarnos a nosotros de que allí se llevó a cabo una obra poderosa y también recordar a nuestra naturaleza que nosotros estamos crucificados ahí con Cristo. Bueno,
No le estoy diciendo que todos nosotros vamos a comprar crucifijo y una cruz y lo vamos a poner al cuello, sino simplemente estoy indicando de la conciencia, la mente o la actitud que nosotros debemos tener permanentemente de acuerdo a los consejos que nos está dando el apóstol Pablo, para no persistir en el pecado. Esa es la respuesta que está respondiendo el apóstol Pablo. ¿Vamos a persistir en el pecado? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado, porque hemos sido unidos a Cristo en su muerte, en su crucifixión y en su resurrección, porque nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada con Cristo. Y ya no somos esclavos del pecado. En el verso 6 lo dice. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no somos esclavos del pecado entonces. Por eso que no persistimos en el pecado. Hemos muerto al pecado. Bueno, eso ya lo habíamos dicho en el verso 2. Cuando afirma el apóstol que esta vieja naturaleza fue crucificada con Jesús, es claro que él de nuevo prosigue sobre la base de la solidaridad de los creyentes con Cristo. Así como considera que todos los seres humanos están presentes en Adán, del mismo modo considera el apóstol Pablo, mirándolo de esta perspectiva de la solidaridad de la raza, de esta unidad que existen entre todos los miembros de un pueblo, están unidos a una persona como Adán, que sufrimos las consecuencias, los resultados de la decisión que él tomó. Del mismo modo, considera que todos los creyentes están presentes en Cristo Jesús. Por eso, en cierto sentido, cuando Cristo murió en la cruz, sus verdaderos seguidores murieron también allí juntamente con él. Bien. Con respecto a nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza carnal, o el viejo hombre también nosotros le denominamos, que está crucificado con Cristo, no significa que el cristiano no cometa pecado. No lo hace el apóstol Pablo acá, ni ninguna parte de la Sagrada Escritura señala eso, más bien la Escritura señala todo lo contrario, que pecamos de muchas formas, de muchas maneras. Pero hay diferencia entre cometer pecado y vivir constantemente en pecado y deleitarse en el pecado. Es diferente. Y además, estando en el cristianismo, viviendo y cultivando la espiritualidad cristiana, pueden surgir en esta dinámica de las prácticas espirituales también otras formas y expresiones de pecado. Son pecados más virtuosos, no sé cómo decirle, más piadosos, o pecados que se disfrazan de piedad. Ahí está la expresión correcta. Son pecados que se disfrazan de piedad y de virtud, como por ejemplo algunos hermanos que comienzan a ejercer las disciplinas espirituales y comienzan a encontrarse más superiores espiritualmente a los otros. Es el problema de los padres del desierto, quienes oraban, ayunaban, vivían una vida contemplativa, devoción con Dios, pero ellos se consideraban y se veían a sí mismos como más espirituales que el resto de la población, que el resto de los cristianos. Cuenta un caso, un pastor en una isla, de un hermano que comenzó a orar y ayunar. Y fue tan intenso sus oraciones y ayunos que después dejó de trabajar porque quiso vivir por fe. Todo el día estaba en estas actividades. Ya no trabajaba. Tenía hijos, hijas que iban al colegio, tenían que alimentarse, vestirse, pagar las cuentas, la luz, el agua, el gas. Y los hermanos comenzaron a ayudarle a la iglesia. Le hicieron algunas cajas de mercadería y se lo llevaron a la casa. Y él concluyó que los hermanos le tenían envidia por su nivel espiritual, porque estaba mucho más en un estado de superioridad espiritual. Y esas cajas le habían echado brujería para asesinarlo. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Quemó las cajas. Qué terrible. Es algo macabro lo que hizo ese hombre. El pastor fue a conversar con él y le dijo, bueno, para llamarle la atención de que tenía que ser responsable, la Biblia dice que aquel que no trabaja no come, que debe proveer para la familia, porque aquel que no provee para la familia es peor que un incrédulo.
Y el hermano le dijo, pastor, usted, ¿qué elogió de pastor? Y bueno, todo eso le dijo, ¿ah? Y también le preguntó, ¿y usted oró a Dios antes de venir a conversar conmigo? A ese nivel de, de soberbio, no sé cómo, de turbación tenía el hermano, ¿no? Bueno, hay pecados de diversas formas, algunos se disfrazan de piedad como es el caso. Bien, pero el hecho, aquí el apóstol Pablo está respondiendo. Yo estoy diciendo y estoy predicando que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero eso no significa que yo estoy enseñando y promoviendo el pecado y el libertinaje, porque los cristianos no persistimos en el pecado, porque hemos muerto al pecado, hemos sido unidos a Cristo, nuestra vieja naturaleza está crucificada con el Señor Jesucristo y ya no somos esclavos del pecado. Esas son las razones que da el apóstol Pablo para no persistir en el pecado. Pero no fue la única pregunta que le plantearon. También le dijeron, vamos a pecar porque no estamos bajo la ley mosaica. La ley de la cual estamos hablando es la ley mosaica, sino bajo la gracia. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. La ley acá se interpreta de acuerdo al intérprete. Si usted le pregunta a algunos académicos antiguos del siglo XIX, le van a decir, probablemente se refiera a la ley común, a la ley romana. Si le pregunta a los judíos mesiánicos, las raíces hebreas o los nazarenos, le van a decir, se refiere a unos mandamientos de hombres que surgieron en la época de Edra y Nehemías, a esa ley que sometía y subordinaba a los judíos. De esa ley ya están libres todos los judíos de la época, pero no se refiere a la ley de Moisés, porque si se refiriera a la ley de Moisés, entonces el apóstol Pablo está promoviendo el pecado. Pero la mayoría de los eruditos cristianos ahora, afirma que esta ley, como Douglas Moo es uno de ellos, la ley de la cual está hablando el apóstol Pablo en esta sección, es la ley de Moisés, los 10 mandamientos, que fueron superados por nuestro Señor Jesucristo. Como nosotros sabemos que fueron superados. Solamente escuche lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga eso a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno. El que escribió acá es Moisés. Moisés escribió, no matarás. Pero Jesús dice ahora, pero yo os digo, ¿cómo lo toma un judío esta expresión? La ley que recibió Moisés no es la ley de Moisés. Es Dios el que le entregó la ley a Moisés. Y ahora Jesús, el hombre, está diciendo, pero yo os digo, pero ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Está corrigiendo la misma ley de Dios. Pero si eso lo puede hacer Dios solamente. Está pretendiendo ser Dios, corregir a Dios mismo o radicalizar la orden de Dios. En el capítulo 5 me encuentro de Mateo. Oíste que fue dicho no cometerás adulterio. Eso está en los 10 mandamientos. Pero yo os digo, ¿qué atrevimiento puede decir un judío? Un judío queda escandalizado con esta expresión, hermanos. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Mas él dice, está corrigiendo la ley, lo está superando. Nosotros decimos, no lo corrige, lo supera, lo completa, lo radicaliza, porque el estado de gracia, eso es precisamente lo que hace. La gracia es sobreabundante. Si Adán pecó, causó efectos, pero la obediencia del Señor Jesucristo, sus efectos de la obediencia son sobreabundantes, son superiores.
Acá también la ética del cristianismo es superior a la ley de Moisés. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso lo escribió Moisés. Pero yo os digo, bueno, y después sigue avanzando Jesucristo. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo acá? Está superando la ley, radicalizando la ley. Está indicando que hay otra ley muy superior a la del Antiguo Testamento. Por lo tanto, a esta ley es la que ya no estamos bajo, no estamos subordinados, porque la ley del Antiguo Testamento condenaba los hechos concretados. En cambio, la ley del Nuevo Testamento, la gracia, condena las intenciones del corazón. Antes de que se ejecuten, ya lo está condenando. En ese sentido, están superados los 10 mandamientos por la ley de Cristo, la ley de la libertad, la ley del amor al prójimo, la ley a Dios. De ninguna manera vamos a pecar para que la gracia sobreabunde, dice el apóstol Pablo. Porque no es que ahora yo soy libre absolutamente, sino que ahora nosotros somos esclavos de la justicia. Dice el verso 18, libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Todos los cristianos ahora somos siervos, es decir, somos esclavos de la justicia. Yo no sé cómo está en griego ahí, debía haberlo revisado. Estamos en el 6:18. 6:18. ¿Qué término se utiliza ahí? Para referirse a la esclavitud. Mm. Dice el 6, 6, 6, 6, 6, 6, habíamos dicho 18. 6, 18. 6 y 18. Sí, tiene que ver con la esclavitud. Se habla acerca del dulos ahí. Y después del diácono. Habla acerca de ser siervo de la justicia. Somos esclavos de la justicia. Bueno, ahí está. Esclavos de la justicia. Y está bien. Ahora somos esclavos de la justicia. Ahora estamos puestos al servicio de Dios en el verso 22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bien, por eso no vamos a pecar para que la gracia sobreabunde, porque ahora los cristianos somos esclavos de la justicia, estamos puestos al servicio de Dios. Somos siervos de Dios ahora, en el verso 22. Mm. Bien, esclavos, o esclavos de Dios. El vocabulario que se emplea acá en el verso 22 es esclavo también. Esclavo de la justicia y esclavo de Dios. Nunca hemos sido libres absolutamente. Siempre somos esclavos de alguien. Esclavo de la ley, esclavo del pecado y ahora esclavos del Señor Jesucristo, que es mucho mejor que ser esclavo del pecado y esclavo de Satanás, obviamente, ser esclavo de Satanás. El apóstol Pablo en esta sección sortea cuidadosamente los peligros del legalismo y el libertinaje, dejando claro que los cristianos han sido liberados del poder vinculante de la ley mosaica, pero subrayando al mismo tiempo que los cristianos están obligados a obedecer a su Señor ahora, a Dios y a la justicia. Lo que el creyente debe hacer ahora para no practicar el pecado. Capítulo 6, verso 1 al verso 23. Para no practicar el pecado, ya que no estamos bajo la ley de Moisés, porque la ley de Moisés ha sido superada, ha sido radicalizada, pero para no practicar el pecado se debe andar en novedad de vida. La figura acá es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él resucitó, también nosotros resucitamos a una novedad de vida, una vida nueva.
También en el verso 11, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos considerarnos como muertos al pecado y vivos para Dios. Por eso no practicamos el pecado, o no vivimos en el pecado, no lo deleitamos en el pecado. No permitir que el pecado reine en nuestra vida, ni obedecer sus malos deseos. Presupone entonces que el pecado está ahí presente. Por eso que al creyente le dice, no permitan que reine sobre nuestras vidas. Es porque está ahí presente. Y nosotros debemos impedirle que reine sobre nuestras vidas. No está hablando acerca de una erradicación del pecado, porque la erradicación del pecado se produce en la segunda venida de nuestro Señor. No ofrecer nuestros cuerpos al pecado, en el verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Me hicieron una pregunta delante con respecto a nuestros cuerpos. ¿Es verdad, me dijeron, que Dios mira solamente el corazón del hombre y no lo exterior? Bueno, depende cuál sea el contexto donde se encuentra esa declaración. Obviamente, el contexto, ¿cuál era? Dios mira al corazón, no al exterior. El contexto lo dice con respecto ¿quién era? David, ¿cierto? Dios mira el corazón del hombre y no lo exterior. Cuando Dios iba a elegir, o Samuel fue a buscar a David como rey. Pero en otro sentido, mis hermanos, aquí está diciendo, está hablando acerca del cuerpo. El cuerpo se interesa del cuerpo. Es decir, el cuerpo es reivindicado en el cristianismo. Principalmente en el pentecostalismo, lo corporal, lo material se reivindica. Ahora, lo corporal se incluye en la adoración. Las iglesias reformadas, lo corporal es indiferente y se ve mal visto también. O es mal visto que lo corporal se integre en la adoración. Para los orientales no, pero para los reformados sí. Ellos no van a levantar las manos, por ejemplo, para alabar al Señor, porque eso es mal visto. Ni se le ocurra decir gloria a Dios o aleluya en el culto, porque en un culto presbiteriano, por ejemplo, porque lo van a mirar muy extraño. Lo van a encontrar como fanático, muy sentimental. Y si usted se pone a llorar, no, eso ya sería fanatismo. En, en las iglesias pentecostales, aplaudir, por ejemplo, levantar las manos, saltar, o danzar, danzar también. Todo eso ha sido revitalizado en el culto, en la liturgia del pentecostalismo. Porque se legitima, se recupera lo corporal en la adoración y la liturgia. Las iglesias del Oriente también lo corporal está presente en la liturgia. Se apela a la vista, a la belleza, se apela al oído por medio del incienso, están los íconos sagrados también, se practica la postración permanente. Las iglesias de Armenia se postran al suelo varias veces, los que tienen más edad se apoyan en la banca para hacer sus oraciones, para evitar postrarse al suelo porque no tiene la fuerza ya física para postrarse al suelo. Acá, con respecto a nuestros cuerpos, el apóstol Pablo dice que es vehículo para la justicia. Y en las Sagradas Escrituras, el cuerpo también se va a redimir en la glorificación de nuestros cuerpos. Por lo tanto, el cuerpo no es malo, sino que es redimible también. Y va a ser glorificado. Y nosotros por toda la eternidad tendremos un cuerpo, claro, no este mismo cuerpo, pero un cuerpo glorificado. Por eso que el cuerpo es vehículo e instrumento también para la justicia. Cuando se realiza servicio social, se atiende a las necesidades corporales. No se atiende solamente a las necesidades espirituales, sino corporales. Y ofrecernos a Dios
dice el verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Someterse a la enseñanza de todo corazón en el verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y someterse de corazón a la enseñanza. Esos son los medios, los recursos prácticos que el apóstol Pablo presenta para, para evitar el pecado, para no practicar el pecado. Bien. Douglas Moo dice lo siguiente con respecto al hecho de no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice que aquellos que están unidos a Cristo por la fe viven en la nueva era donde la gracia reina y no la ley de Moisés. La gracia reina, pero no la ley de Moisés. Los judíos esto lo ven como un fomento al libertinaje y a la práctica del pecado. Pero para el cristiano no es así. Pablo ve en la gracia de Dios no solo un poder liberador, sino también una fuerza constreñidora. Estas expresiones me gustaron de Douglas Moo. La gracia presenta u ofrece un poder liberador y una fuerza constreñidora. El constreñimiento de una obediencia voluntaria que surge de un corazón y una mente renovado, y en última instancia del impulso y guía del Espíritu Santo. La fuerza constreñidora es la acción y la obra del Espíritu de Dios que le ayuda a superar, a vencer el pecado, a domesticar la naturaleza pecaminosa y andar en el Espíritu. En tanto el creyente, por supuesto, anda en el Espíritu. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos, hasta ahora de los pasajes que estamos estudiando? ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Ninguno hasta ahora? Por mi Hermano parte Rodrigo, adelante. está, por mi parte está claro, hermano, yo me ha aclarado hartas cosas. Está claro. Como que uno lo veía todo, por lo menos yo lo veía todo de manera general, y ahora como que uno ya lo ve de manera más particular ya. Entonces, Perfecto, muy bien. más individual, más particular. Esa es la palabra, más particular. Porque yo tenía una duda, le iba a mandar un correo en la ¿Ya? mañana, ayer, pero tenía una duda con respecto a una pregunta que salía en la tarea, y que era con el muerto al pecado en el capítulo 6, del 6 del 1 al 14. Había una pregunta que era: ¿el bautismo en agua significa esto, que éramos unidos en Cristo? Pero hacía en tres aspectos. Entonces decía en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Pues Sí, decía todas las exacto. anteriores. Entonces yo siempre he escuchado, y siempre uno se bautiza representa la muerte y la resurrección, pero la sepultura, ahí yo decía, estaba en la duda porque lo encontraba como como un sinónimo de muerte, pero leyendo y volviendo a leer y estudiando, reflexionando, está también la sepultura, pues, es aparte, Exacto. Sí, o es sí, sí, otra sí. cosa aparte. Muerte y sepultura son eh, distintas cosas, no es que es lo mismo, ¿me entiendes? No sé, por eso le digo, antes veía las cosas como muy general. De hecho, cuando uno entrega las clases a los niños, Pablo, ya uno se casi de memoria los viajes y todo, pero ahora entrar a lo que Pablo hablaba en Roma, las cartas que escribía, es muy hermoso. Y está claro, ¿no? Por lo menos para mí. Perfecto, hermano Rodrigo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Bien, habíamos dicho entonces que la gracia es un poder liberador y una fuerza constreñidora. Me gustó esa expresión de Douglas Moo. Poder liberador y gracia constreñidora. Constreñidora.
En este texto encontramos también consecuencia del pecado. El pecado esclaviza, reina en el cuerpo mortal, ejerce soberanía sobre el cuerpo, conduce a la injusticia también, conduce a la impureza, produce vergüenza y conduce finalmente a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando hablamos del pecado, mis hermanos, estamos hablando de una naturaleza, de una esencia, de una sustancia del ser humano que ha infectado todas las áreas del ser humano. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, fue afectado su, su inteligencia. El coeficiente intelectual se redujo actualmente. ¿Cuál es el coeficiente intelectual que una persona normal ejerce, mis hermanos? Si alguien tiene esa información, por favor, que los comparta con nosotros. O más o menos tiene cierta idea usted, de acuerdo a lo que escuchó o leyó en algún lugar por ahí. Creo que nadie lo recuerda. No sé si alguien puede buscar ahí. Pero es un porcentaje mínimo, estamos hablando de 10%, 15%, creo, de una persona normal. Imagínese, ¿eh? Un porcentaje muy mínimo de, de la inteligencia que ejercemos actualmente. Porque afectó el entendimiento, afectó también la parte espiritual, bueno, es obvio, la parte espiritual, afectó el aspecto social, porque ya hay conflicto con los otros seres humanos, afectó la relación con Dios, afectó la creación, afectó la voluntad del ser humano. Ahora el ser humano no puede hacer lo que quiera. Eso lo dice más adelante el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo queriendo hacer el bien, hago el mal que no quiero. Lo que no quiero hacer, eso hago. Se confiesa el apóstol Pablo. Él ve que hay un poder que lo controla, que él no puede controlarlo. Bueno, eso es el pecado que reina en el cuerpo mortal, es decir, tiene soberanía en el cuerpo mortal. Conduce finalmente a la injusticia y a la muerte, produce la muerte. En griego hay dos palabras para referirse, una a la paga y lo otro es el don. Primero con respecto a la paga. La paga es opsonia. La paga del pecado es muerte. Opsonia. Este término opsonia se utilizaba para cualquier paga por los servicios prestados. Existen documentos donde se alude a la asignación de un niño. Y una paga que se le daba a un niño. O una asignación a un niño es como una mesada que se le daba a un niño. Se le denominaba opsonia. Pero particularmente se refería a la paga de los soldados romanos, lo que se ha ganado arriesgando su vida y con mucho dolor y sudor. Era una paga que se le debía y que no se le debe escatimar. Es decir, es algo que sí se le debe dar, sí o sí, porque él se esforzó para obtenerlo. Increíble, si usted lo mira desde esa perspectiva, es una paga que no se debe escatimar, que se debe dar porque hubo un sufrimiento detrás para poder ganarse ese sueldo del soldado romano. Es particular, tiene un sentido especial esta idea. Es decir, el hombre es pecador, por lo tanto, no se le debe escatimar la paga, se le debe pagar por lo que ha hecho, que es la muerte. Es decir, no se le puede retener la paga a este hombre que pecó, como los soldados romanos no se le podía retener la paga. Es lo que merece, es lo que se necesita que se le otorgue, se le dé, la muerte. Esa es la paga del pecado. Por otra parte, el carisma, que era el don, no es algo que se había ganado. El emperador lo daba a los soldados romanos cuando ascendía al trono, cuando estaba contento, que estaba de cumpleaños, por cualquier razón estaba feliz y quería compartir su felicidad con los soldados romanos y le regalaba algunos dineros o algunas monedas. Pero eran dones basados en la generosidad y en la gracia del emperador, pero no era una recompensa o un premio, sino simplemente en la generosidad.
Ese es el don de Dios. La paga del pecado es la muerte, mas la dávida de Dios, el carisma de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es superior el regalo, el don de Dios hacia los seres humanos. Bien, eso es lo que estuvimos viendo en esta clase número, número 5. Entonces, mis hermanos, ahora yo le voy a enviar el examen a sus correos electrónicos y tienen para responder las preguntas todo el día mañana, para que no se estrese, pueda tomar once tranquilo y pueda dormir tranquilo también, sin conflicto, sin problema. ¿Algún comentario, mis hermanos, antes de estar finalizando? Todo claro hasta aquí, profe. Bien, hermano Víctor, perfecto. Sí, igual quedé claro, sobre todo con el último, que me gustó ese término de Obsonia y Hasmeni, que es un término bastante, que uno en realidad no maneja, esos términos griegos, hace todo a mí, cuando es término griego o hebreo, no desconozco mucho de esos términos, pero sirvió harto para introducirse más en el significado que lleva el pago y lo que es el don de Dios, que fue algo extraordinario. Así que, Exacto. a decir esos términos. Muy bien, me ha gustado. Y igual, hermano Pablo, muy, muy claro todo. Y bueno, varias cosas que apuntar y especialmente lo último también. Uno siempre pasa por encima de las palabras y la verdad es que llama mucho la atención los términos que el apóstol usaba. Eh, También entendiendo que él se adaptaba mucho a la gente, que entendía las palabras y ahora dándole más profundidad también. Y ya el Señor nos bendice también por medio de lo que el Señor le daba por medio también de usted, mi hermano Pablo. Perfecto, hermano Felipe.